Muy buenas, mi nombre es Fernando Javier Bravo García, soy estudiante de cuarto curso de grado en Ingeniería Informática de la UNED. Con este MDM se va a intentar resolver la práctica propuesta por el equipo docente de la asignatura Complejidad y Computabilidad del curso 2018-2019. La cuestión propuesta para la práctica es la siguiente. No existen problemas que sean a la vez NP y CoNP, verdadera o falsa. Se considera que la afirmación es falsa y para ello se demostrará que existe un caso que pertenece tanto a NP como a CoNP. Antes de iniciar la demostración, introduciremos unos conceptos previos para fijar ideas. En primer lugar, complejidad temporal. Se dice que una máquina de Turing M tiene complejidad temporal Tn si siempre que la máquina M recibe una entrada W de longitud n, M se para después de realizar como máximo Tn movimientos, independientemente de si la acepta o no. Estamos especialmente interesados en las complejidades polinómicas. El siguiente concepto, la clase polinómica no determinista. Decimos que un lenguaje L pertenece a la clase NP si existe una máquina de Turing no determinista M y una complejidad de tiempo polinómico Tn tal que el lenguaje es aceptado por la máquina de Turing y cuando M recibe una entrada de longitud n no existe ninguna secuencia de más de Tn movimientos de M. Es decir, NP es la clase de problemas resolubles en tiempos polinómicos mediante máquinas de Turing no deterministas. Y el último concepto sería la clase de lenguajes complementarios de NP. Esta clase de lenguajes es el conjunto de lenguajes cuyos complementarios están en NP. Vamos a empezar con la demostración en sí y para ello demostraremos que existe un algoritmo para determinar si un número es compuesto. El algoritmo constaría de dos partes y la primera sería la siguiente. Dado un número p de n bit, probamos con un factor f de como máximo n bit. Al ser p un número compuesto, evidentemente no elegiríamos el factor 1 y el factor que sea igual al número propuesto. Esta parte es no determinista y el tiempo que tarda es del orden de n. La segunda parte del algoritmo sería la siguiente. Dividiríamos p entre el factor f propuesto y comprobamos que el resto es 0. En este caso se acepta el número propuesto. Esta parte es determinista y se puede realizar en un tiempo del orden de n al cuadrado, en una máquina de Turing de varias tintas. Si el número p es compuesto, entonces tenemos un factor, como mínimo un factor f distinto de 1 y de p. La máquina de Turing no determinista encontrará ese factor f, ya que probamos todos los números posibles hasta n bit. El siguiente paso de la demostración es que vamos a intentar encontrar un algoritmo para determinar si un número es primo. Bueno, dado un número de n bits, hacemos lo siguiente. Primero, si n no es mayor de 2 bits, es decir, o es 00, 01, 10 o 11, tendríamos que serían el 0, el 1, el 2 o el 3. 0, 1, 2 y el 3. Evidentemente el 0 no nos interesa y los que nos interesarían serían los números 2 y 3, que serían los números primos. En este caso la respuesta es inmediata. 2 y 3 son primos y el 1 no lo es. En caso de que el número propuesto tenga más de 2 bits, haríamos lo siguiente. El algoritmo se dividiría en 4 partes. La primera, se propone una lista de factores Q1, Q2, Q k,
cuyas representaciones binarias empleen en total 2n bits, y cada una de estas representaciones no emplee más de n-1 bit. Se permite que el mismo número primo aparezca varias veces, ya que los factores de un número primo pueden ser iguales. Esta parte es no determinista y consume un tiempo del orden de n. El segundo paso del algoritmo es el siguiente. Se multiplican los q factores y se verifica que su producto es p menos 1. Esta parte es determinista y no tarda un tiempo superior del orden de n al cuadrado. El siguiente paso del algoritmo es el número 3. Si su producto, el producto de los factores, es p menos 1, se verifica de forma recursiva que cada uno de estos factores es un número primo a su vez. Para ello utilizamos los pasos 1 y 2 del presente algoritmo. Y ya por último, el paso número 4 es que si todos los factores que hemos hallado son números primos, se propone un valor de x y se comprueba que x elevado a la p menos 1 partido de q sub j es distinto a 1 para cualquiera de los q sub j factores hallados. Esta prueba garantiza que se tiene grado p menos 1 módulo p, es decir, p es primo. Podemos calcular como máximo n potencias y cada una de ellas se puede calcular en un tiempo del orden de n al cubo, lo que nos da un tiempo total del orden de n elevado a la 4 para este paso. Es decir, como máximo n potencias, cada potencia se puede calcular en un tiempo del orden de n al cubo, pues n por n al cubo nos daría n elevado a la 4. Nos queda por verificar que este algoritmo es no determinista y que es un algoritmo en tiempo polinómico. Vamos a ver cómo lo verificamos. Cada uno de los pasos que hemos visto anteriormente, excepto el paso recursivo número 3, tardan como máximo un tiempo del orden de n elevado a la 4, a lo largo de cualquier rama no determinista de las que hemos visto. Podemos ver las llamadas recursivas como el árbol de la figura. En la raíz encontraríamos el número primo p propuesto. En el siguiente nivel, que son los hijos de la raíz, nos encontraríamos los factores q sub j propuestos de p menos 1, que también a su vez tendríamos que verificar que son primos, recursivamente, como hemos visto anteriormente con los pasos 1 y 2 del algoritmo. Seguimos descendiendo por el árbol y nos encontramos que en el siguiente nivel tendríamos los factores de q sub j propuestos de q sub j menos 1, que tendríamos que verificar. Serían los factores ya que se encuentran en este nivel. Así sucesivamente iríamos verificando todos los factores que son primos hasta llegar a las hojas del árbol en las cuales nos encontraríamos los números de 2 bits antes dichos, que serían el 2 o el 3. La conclusión es que el trabajo requerido en cada nivel de profundidad es como máximo del orden de n elevado a 4. Como habíamos visto antes, en cada paso era como máximo este trabajo. Dado que como máximo existen n niveles, comprobar si p es primo nos llevaría un trabajo del orden de n elevado a la 5. Las conclusiones finales que sacamos son las siguientes. Hemos encontrado un algoritmo no determinista en tiempo polinómico que comprueba si un número es compuesto. Por tanto, existe una máquina de Turing no determinista que acepta el lenguaje de los números compuestos. Es decir, los números compuestos pertenecen a NP y sus complementarios, obviamente,
los números primos pertenecen a CoNP. De la misma manera, con el segundo algoritmo, hemos encontrado que es no determinista en tiempo polinómico y podemos comprobar si un número es primo. Por lo tanto, existe una máquina de Turing no determinista que acepta el lenguaje de los números primos y que además tiene una complejidad polinómica. Es decir, los números primos pertenecen a NP. Según esto, la conclusión final es que los números primos pertenecen tanto a NP como a CoNP, quedando así demostrado que la afirmación dada por el equipo docente es falsa.